poder hablar, escuchar lo que estamos conversando. Gabriel, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio Puente Alto. Dale el Buenos días, contexto a la... Adelante, por favor. buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá en la radio, bienvenido. Coméntanos por qué te tenemos acá el día de hoy. Mira, yo soy Gabriel González, enfermero coordinador de la Unidad de Procuramiento de Órganos y Tejidos del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Específicamente estamos ubicados en el Hospital Sotero del Río. Bueno, la idea de hoy es poder conversar de donación, ya que es un tema bastante complejo, que como país estamos un poco al debe. Es una misión altruista el poder tener donantes en nuestro país, para poder así sanar a bastantes pacientes que requieren trasplante para mejorar su calidad de vida o, si no, salvar su vida netamente, como es el caso del requerimiento de un corazón o de hígado. Y como país, las tasas de donación son bastante bajas, pero ahí tiene que ver un poco contextos bastante más macros que son las mismas unidades de procuramiento, como la educación a la comunidad, que es algo que a través de estas instancias que nos permiten educar a la comunidad de Puente Alto y alrededores de donde nosotros trabajamos. Somos la comuna más grande del país, con mayor cantidad de habitantes, y se requiere mucha educación y es algo que por las distancias y cantidad demográfica cuesta realizar. Así que muchas gracias por la instancia para ustedes de abrirnos estas puertas. Gabriel, antes que todo, un agrado tenerte acá en la Radio Puente Alto. Coméntame, cuando hablamos de donación de órganos, ¿a qué nos referimos en particular? Hígado, páncreas, toda clase de órganos, ¿y qué requerimientos, qué se requiere para ser donante en nuestro país? Mira, en Chile la ley especifica que todos somos donantes de órganos por el solo ministerio de la ley, al ser mayores de 18 años, a no ser que en vida manifestemos lo contrario. ¿Qué se necesita para ser donantes? Lo ideal es conversarlo en familia, así como cuando uno conversa en la hora de la 11 o en la hora que uno ve televisión, que la familia conozca la voluntad, ya que ellos son los que entregan el testimonio de este paciente fallecido para poder ser donante, cuando nosotros comunidad realizamos la comunicación de donación. Entonces nosotros siempre instamos en nuestras educaciones a que las familias puedan conversarlo como un tema bastante rutinario, ya que es algo que todos sabemos que va a ocurrir, que es el fallecer. Cuándo no lo sabemos, pero sí se sabe que llegará algún día. En O Chile sea, como país se pueden donar diversos órganos como lo son corazón, pulmón, páncreas, riñón e hígado, y también están los tejidos que son algo no menor, ya que esto permite mejorar la calidad de vida de muchas personas también, como lo son los amnios, huesos, piel, intestinos. O sea, sí, también intestinos y válvulas cardíacas, córneas. Entonces, siempre es considerar importante esto ante todo por el desconocimiento y mitos que existen, son barreras que uno debe cruzar, que solo con la educación se puede lograr. háblanos un poco acerca de los mitos que existen en relación al tema de ser donante, para que eduquemos a la comunidad. Mira, un mito súper complejo que existe es que la gente piensa que si uno es donante, en los servicios de salud no los van a atender. Y la verdad es que eso es algo que es falso, ya que hay que tener claro de que cuando uno llega a un centro asistencial, el personal de salud trata de salvar o tratar la patología aguda por la cual el paciente se está atendiendo. Y las instancias de donación son situaciones paralelas que no, cuando el paciente no revirtió su condición que lo lleva a la pérdida de la salud que lo tiene. Por ejemplo, si alguien tiene un traumatismo craneano, que es la causa más común de pacientes donantes, ya que se pueden por muerte encefálica, es porque el paciente ya no se pudo subsanar su condición, que fue a través del trauma. Entonces hay que tener claro de que cuando uno llega a un hospital, el personal de salud lo primero es tratar de salvar al paciente y el concepto de donación es algo secundario que ocurre ya después de realizar estudios, tratamientos y estar varios días hospitalizado, la verdad. No es algo a priori. También otro mito Entiendo. importante es que la gente piensa que las listas de espera dependen del estrato económico. Eso es falso, ya que en Chile las listas de espera de los pacientes que se encuentran enlistados para trasplantes se manejan de forma única por el Instituto de Salud Pública. Y hay bastantes criterios para que un paciente reciba un órgano que tiene que ver con muchos factores. Entonces no es algo que se pueda manejar por estrato económico, eso es totalmente falso. También se habla del tráfico de órganos, que esto es muy común por el tema de las series que existen en la televisión. En Chile el tráfico de órganos es algo que está penado por ley, es un delito,
por lo tanto puede constituir cárcel, así que es algo no menor a tener en consideración. Mira, qué interesante lo que tú nos estás comentando en relación a los mitos que existen. Ahora, ¿cuál crees tú que serían las barreras que hacen que la gente no sea donante de órganos? El desconocimiento, ya que, por ejemplo, el proceso de donación de órganos es una cadena un poco larga de eventos que deben ocurrir. Y hay una instancia donde se llama la comunicación de donación, que nosotros como equipo conversamos con la familia y se habla de ratificar la voluntad del donante o del fallecido del familiar, y donde la familia muchas veces esto nunca lo conversaron, entonces pasa a ser un concepto bastante difícil de que ellos sienten que deben tomar una decisión, y no es así. Entonces por eso que uno debe conversarlo en vida para que cuando, por ejemplo, a mí me ocurra, mi familia sabe que yo soy donante y no sea una crisis emocional mayor a la que ya está ocurriendo por el duelo. Entonces ahí es donde se insta al conversarlo y a educarse. También existe la página yodonovidas.cl donde salen muchas cosas de mitos, de situación actual, de gente que necesita trasplante, cuántos se han trasplantado en el año, cuántos donantes. Entonces por eso lo que uno habla de conversemos de donación. La conversación es súper importante, ya que da contexto de cómo estamos a nivel país, nos permite educarnos y que la verdad es que esto vaya creciendo como campaña. Gabriel, mira, acá te llegan algunas preguntas de parte, voy a hacerte la primera, de parte de la señora Rosalía Cifuentes, del Cajón del Maipo, que está interesante la charla, Juan Carlos, y la conversación con Gabriel. Muy interesante sobre un tema. Requisitos para ser donante, ¿hay que ir a alguna parte en particular? Yo no vengo incorporándome recién a esta entrevista. ¿Me podrías indicar cómo se hace para ser donante? No, como les mencioné hace un instante, por ley, las personas mayores de 18 años en nuestro país son donantes por el solo ministerio de la ley. Y si es que no quieren ser donantes, deben registrarse en el registro civil o ante notario en el registro nacional de no donantes. Pero por el solo ministerio de la ley todos somos donantes, por eso que se insta que se converse en familia, cosa de que si ocurre el fallecimiento, no sea una crisis que la familia sienta la presión de tener que decidir algo que nunca se conversó, ya que como está la instancia y la curiosidad de la señora Rosalía, lo importante es que ella lo converse con sus hijos, primos, tíos o cercanos. Ya, te llega otra pregunta de parte de don Pablo Fernández. Dice, mira, Juan Carlos, soy una persona hipertensa, diabética, obviamente no voy a poder donar mi corazón, pero tengo los pulmones buenos. ¿Cómo se hace en ese caso? Lo que pasa es que el proceso de donación al paciente uno lo evalúa de forma completa. Significa que uno lo evalúa todos los órganos, se piden exámenes generales y obviamente los órganos se van estratificando por edades y se pueden donar, hay diferentes criterios. Pero en sí, un paciente que tenga alguna enfermedad preexistente no es un criterio de exclusión, como se llama, porque si el paciente se cuida, sigue su tratamiento, mantiene sus indicaciones, o sea, las indicaciones que le da el médico las cumple, no debería tener problema. Por eso se asiste al médico para poder manejar las patologías de la mejor manera y que puedan ser viables con la vida. Correcto. ¿Qué más te gustaría abordar? Que la verdad, insisto, que lo conversen, es un tema que se requiere conversar demasiado, existe bastante material de donde poder estudiar, pero importante es saber de dónde, por eso les recomiendo que visiten el yodonovidas.cl, que es la página ministerial, donde sale bastante material didáctico que apunta a todas las edades, hay un libro muy didáctico para niños, así como leyes que pueden leer los adultos, y material informativo y desglose de lo que son las mismas leyes para que se pueda entender, y la verdad es que tener no gente que vive en un país es lo ideal es tener ciudadanos, eso significa gente que conozca sus leyes, que los rigen y que puedan respetarlas, como lo es la donación, ya que la donación es un derecho de todos, no es una opción, la verdad, el que yo como personal de salud a una persona no consulte con su familia su derecho a donación también es un delito mío o algo grave que yo no estoy realizando. Claro. Oye, ¿qué actividades de información están desarrollando en el departamento que tú llevas a cabo, que tú manejas o tú coordinas para dar a conocer esta información a la comunidad en general? Mira, desde el año pasado se viene trabajando con la unidad de comunicación del Servicio de Salud y se está yendo a ferias
donde es un lugar donde convoca mucha gente y se está educando, la verdad, persona a persona. Vamos con todo el equipo. Nuestro equipo son 4 personas y lo constituyen las enfermeras Carolina Morales, Stephanie Quiroga, Juana Reyes y quien les habla, Gabriel González. Nosotros mismos vamos a terreno a educar, la verdad, porque necesitamos ser parte de la comunidad, que nos conozcan, de que si algún día les toca conversar con nosotros, se entienda el concepto, el contexto donde están y lo que se está trabajando, y instar a la comunidad en esas visitas a que hablen de donación y nosotros educarlos, la verdad, y derribar mitos y construir, la verdad, que sea una campaña fructífera, ojalá en el futuro. Como se dice, hoy día se siembra y mañana se cosecha. Gabriel, ha sido un agrado conversar contigo. Creo que fue la primera vez que hemos conversado acá en la radio. Esta entrevista va a quedar disponible en el Facebook de la Radio Puente Alto y también en nuestro diario Puente Alto Online. Yo se lo voy a enviar a José para que tú después la revises y la compartas con tus amigos y gente conocida. ¿Te parece bien? Muchas gracias, Juan Carlos, por la instancia, darnos el tiempo de poder visibilizar nuestro trabajo y ojalá rinda frutos en el futuro. Y la verdad, cualquier invitación siempre va a ser aceptada a poder conversar de nuestro trabajo. Se agradece. Muchas gracias, que tenga un buen día, que te vaya muy bien en tu gestión y en tu loable y maravilloso trabajo que haces por la comunidad. Gracias, Gabriel. Buen día. Hasta luego, buen día.